El primer acto que debes comprender profundamente es el poder del misterio y la ausencia controlada, porque aquí es donde la mayoría de los hombres fallan sin siquiera darse cuenta. Vivimos en una era donde todo es inmediato, mensajes al instante, respuestas rápidas, disponibilidad constante. Y aunque parezca que eso te acerca más a una mujer, en realidad muchas veces hace exactamente lo contrario. Cuando estás siempre disponible, cuando respondes en segundos, cuando revelas todos tus pensamientos, emociones e intenciones desde el inicio, eliminas el espacio donde nace la atracción más intensa, la curiosidad. La mente humana, especialmente en el contexto emocional, funciona como un sistema de búsqueda. Aquello que no está completamente disponible, aquello que no se puede descifrar fácilmente, se vuelve más valioso. No porque sea mejor objetivamente, sino porque requiere inversión mental. Y cuando una mujer empieza a invertir mentalmente en ti, empieza a pensar en ti más allá de los momentos en los que estás presente. Ese es el punto exacto donde pasas de ser un chico más a convertirte en alguien que ocupa espacio en su mente incluso en tu ausencia. Pero aquí es importante aclarar algo: el misterio no es mentir, no es fingir ser alguien que no eres, ni jugar juegos infantiles de manipulación. El verdadero misterio proviene del autocontrol, de la disciplina emocional, de no sentir la necesidad de validarte constantemente a través de la atención de otra persona. Un hombre que no siente urgencia por ser comprendido inmediatamente es un hombre que transmite profundidad. Y la profundidad atrae. Piensa en esto: cuando conoces a alguien que te cuenta absolutamente todo de su vida en la primera conversación, ¿qué queda por descubrir? Prácticamente nada. La emoción desaparece rápido. Ahora imagina lo contrario: alguien que comparte, pero de forma medida, que deja ciertos aspectos abiertos, que no revela todas sus cartas. Automáticamente sientes curiosidad. Quieres saber más. Quieres seguir explorando. Ese impulso es exactamente lo que debes generar. La ausencia controlada funciona como un amplificador de ese misterio. No se trata de ignorar, no se trata de desaparecer sin explicación, sino de no estar siempre disponible. Hay una gran diferencia. Un hombre de alto valor tiene una vida propia, tiene objetivos, responsabilidades, pasiones, disciplina. No gira alrededor de una sola persona. Y cuando una mujer percibe eso, empieza a entender que tu tiempo es limitado, que tu atención es valiosa, y que no cualquiera la obtiene en cualquier momento. Aquí es donde muchos cometen el error de sobrecompensar. Piensan que para gustarle a una mujer deben estar siempre ahí, disponibles, atentos, respondiendo cada mensaje, iniciando cada conversación. Pero esa sobrepresencia reduce el impacto emocional. Cuando algo está siempre presente, el cerebro deja de valorarlo porque se vuelve normal, predecible. Y la atracción necesita emoción, necesita variación, necesita contraste. La ausencia crea ese contraste. Cuando hablas con ella y luego te retiras para enfocarte en tu vida, en lugar de seguir prolongando la conversación innecesariamente, generas un espacio. Y en ese espacio, su mente empieza a llenarlo con pensamientos sobre ti. Se pregunta qué haces, con quién estás, por qué no has escrito. Y no porque estés jugando, sino porque estás viviendo tu vida. Esa es la diferencia clave. La ausencia no debe ser una estrategia falsa, debe ser el resultado natural de que tienes prioridades más grandes que simplemente mantener una conversación constante. Además, la ausencia bien aplicada aumenta el valor percibido. En psicología, existe un principio básico: lo escaso se percibe como más valioso. Si tu atención está disponible en todo momento, pierde exclusividad. Pero si no siempre estás accesible, si no respondes inmediatamente cada vez, si no estás constantemente iniciando, tu presencia se vuelve más significativa cuando ocurre, y eso crea impacto. Ahora bien, esto no significa que debas volverte frío o distante sin razón. La clave está en el equilibrio. Cuando estés presente, debes ser genuino, atento, interesante. Pero cuando no estés, no debes sentir la necesidad de compensar esa ausencia con sobrecomunicación. Es como un ritmo: presencia intensa, ausencia natural. Ese contraste es lo que mantiene la atracción viva. Otro aspecto importante del misterio es no revelar todas tus intenciones demasiado pronto. Muchos hombres, por inseguridad o ansiedad, quieren definir todo rápidamente,
me gustas mucho, quiero algo serio contigo, eres diferente a todas. Aunque pueda parecer sincero, cuando se dice demasiado pronto, elimina la tensión emocional que hace que una mujer se involucre gradualmente. La atracción necesita desarrollo, necesita tiempo, necesita capas. Un hombre que entiende esto no tiene prisa por etiquetar, no tiene prisa por confesarlo todo. Disfruta el proceso, permite que la conexión crezca de forma natural. Y eso genera algo muy poderoso: anticipación. Cuando ella no está completamente segura de lo que sientes, pero percibe interés, empieza a invertir emocionalmente para descubrirlo. Y ese proceso de inversión es lo que la conecta más contigo. También es importante entender que el misterio no solo se comunica con palabras, sino con comportamiento. Tus acciones, tu lenguaje corporal, tu forma de reaccionar. Todo transmite información. Un hombre que no se altera fácilmente, que no reacciona de forma exagerada, que mantiene una calma constante, automáticamente genera una sensación de profundidad. Porque lo impredecible no siempre es lo caótico, sino lo difícil de descifrar. La ausencia, por otro lado, debe ser estratégica pero natural. No se trata de ignorar mensajes por días sin razón, sino de no interrumpir tu vida por responder inmediatamente. Si estás ocupado, estás ocupado. Si estás enfocado en algo importante, no lo dejes por una conversación. Eso no solo aumenta tu valor ante ella, sino que también fortalece tu propia disciplina. Y aquí hay algo aún más profundo: cuando practicas la ausencia controlada, también estás entrenando tu propia independencia emocional. No dependes de la respuesta inmediata, no necesitas validación constante. Y esa independencia es extremadamente atractiva, porque comunica que estás completo por ti mismo, que no necesitas a alguien para sentirte bien, sino que eliges compartir tu tiempo. Las mujeres perciben esto de forma casi instintiva. Pueden sentir cuando un hombre necesita atención y cuando un hombre simplemente la ofrece. Y la diferencia es enorme. El que necesita, persigue. El que ofrece, atrae. Además, la ausencia permite que ella también invierta. Si siempre eres tú quien inicia, quien sostiene, quien mantiene la interacción, ella no tiene espacio para hacerlo. Pero cuando das un paso atrás, le das la oportunidad de acercarse. Y cuando ella empieza a hacerlo, su inversión emocional aumenta. Porque el valor no está solo en lo que tú haces por alguien, sino en lo que esa persona hace por ti. Y si no le das espacio para invertir, nunca llegará a sentir ese nivel de conexión profunda. Otro punto clave es evitar la sobreexposición emocional. Compartir está bien, pero hacerlo en exceso y demasiado pronto puede reducir el misterio. Un hombre de alto valor no oculta quién es, pero tampoco se desborda emocionalmente sin control. Sabe cuándo hablar, qué decir y cuánto revelar. Esto crea una dinámica donde cada conversación deja algo pendiente, algo por descubrir. Y eso mantiene el interés vivo. En última instancia, el misterio y la ausencia controlada no son técnicas superficiales, son reflejo de una mentalidad. La mentalidad de un hombre que tiene una vida rica, que no gira alrededor de una sola persona, que valora su tiempo, que no siente urgencia por validarse. Y cuando operas desde esa mentalidad, no necesitas forzar nada. El misterio surge naturalmente porque no estás tratando de impresionar constantemente. La ausencia ocurre naturalmente porque tienes cosas importantes que hacer. Y es precisamente esa naturalidad lo que hace que funcione. Porque al final del día, no se trata de hacer que una mujer piense en ti mediante trucos. Se trata de convertirte en alguien que es imposible de ignorar incluso cuando no está presente. El segundo acto gira en torno a algo que muchos subestiman, pero que define completamente cómo una mujer percibe tu valor: la seguridad emocional y el dominio interno. No se trata de parecer fuerte por fuera, ni de actuar como alguien frío o distante, sino de tener un control real sobre tus emociones, tus reacciones y tu comportamiento. Porque al final, lo que más atrae no es lo que dices, es cómo te comportas cuando las cosas no salen como esperabas. Un hombre emocionalmente estable no es aquel que no siente, sino aquel que sabe manejar lo que siente. Puede experimentar interés, deseo, incluso frustración, pero no permite que esas emociones dicten sus acciones de manera impulsiva. Y eso crea una sensación de confianza muy profunda. Porque cuando una mujer percibe que contigo no hay caos,
que no hay reacciones exageradas, que no hay presión. Empieza a relajarse emocionalmente, y en ese estado de relajación, es donde la conexión se vuelve más intensa. La mayoría de los hombres cometen el error de reaccionar demasiado rápido a todo. Si ella tarda en responder, se inquietan. Si ella parece distante, entran en ansiedad. Si algo no sale como esperaban, buscan inmediatamente corregirlo, explicarlo o presionarlo. Esa reactividad constante transmite inseguridad, y la inseguridad, aunque no se diga en palabras, se siente. En cambio, un hombre con dominio interno entiende que no todo requiere una reacción inmediata. Sabe esperar, sabe observar, sabe interpretar sin dejarse llevar por la emoción del momento. Esa pausa entre estímulo y respuesta es donde vive el poder. Porque en ese espacio, eliges cómo actuar, en lugar de reaccionar automáticamente. Esto se refleja mucho en la comunicación. Un hombre seguro no siente la necesidad de llenar cada silencio. No se incomoda si la conversación se detiene por un momento. No entra en pánico si no recibe atención constante. Entiende que el interés genuino no se fuerza, se permite. Y esa tranquilidad comunica algo muy poderoso, que no estás desesperado por mantener la conexión a toda costa. Además, la seguridad emocional también implica no depender de la validación externa. Muchos hombres construyen su comportamiento en función de cómo la mujer responde. Si ella está interesada, se sienten bien. Si ella se distancia, se sienten mal. Y ese vaivén emocional los vuelve impredecibles de una manera negativa. Porque no tienen un centro interno estable. Un hombre de alto valor, en cambio, mantiene su estabilidad independientemente de las circunstancias. Su estado emocional no está atado a la respuesta de otra persona. Y eso no significa que no le importe, sino que no se pierde a sí mismo en el proceso. Puede disfrutar la conexión sin volverse dependiente de ella. Esa independencia emocional es extremadamente atractiva porque crea una dinámica diferente. En lugar de sentir que debe cuidarte o manejar tus emociones, la mujer puede enfocarse en conocerte, en disfrutar el momento, y eso reduce la presión, lo que paradójicamente aumenta el interés. Otro aspecto clave del dominio interno es la coherencia. Un hombre seguro es consistente en su comportamiento. No cambia drásticamente de actitud de un día para otro sin razón. No pasa de ser atento a distante de forma caótica. Esa estabilidad genera confianza, porque permite que la otra persona entienda quién eres sin tener que adivinar constantemente. Sin embargo, esta coherencia no debe confundirse con rigidez. No se trata de ser predecible en exceso, sino de ser estable en tu esencia. Puedes ser espontáneo, divertido, incluso impredecible en ciertos aspectos, pero tu núcleo emocional permanece firme. Y esa combinación es lo que crea atracción, estabilidad con un toque de dinamismo. También es importante hablar del autocontrol en situaciones de tensión. Habrá momentos donde ella te pruebe, consciente o inconscientemente. Puede que no responda como esperas, que cambie su actitud, que genere cierta incertidumbre. Y en esos momentos, tu reacción define todo. Si respondes con necesidad, con presión, con reclamos, pierdes valor. Pero si mantienes la calma, si no te alteras, si no entras en juegos emocionales, elevas tu posición automáticamente. Porque demuestras que no eres fácilmente influenciable, que tienes control sobre ti mismo. Ese control no es represión, es elección. No estás ignorando lo que sientes, estás decidiendo cómo expresarlo. Y esa capacidad es rara, lo que la hace aún más atractiva. La seguridad emocional también se refleja en cómo manejas el rechazo o la incertidumbre. Un hombre inseguro intenta evitar cualquier posibilidad de rechazo, busca garantías constantes, necesita confirmación. En cambio, un hombre con dominio interno acepta que no todo está bajo su control. Entiende que el interés no se puede forzar, y está dispuesto a retirarse si no es recíproco. Esa disposición a retirarte, a no aferrarte, es una de las señales más claras de alto valor. Porque demuestra que te valoras lo suficiente como para no quedarte donde no eres elegido. Y esa actitud, lejos de alejar, muchas veces genera más atracción. Porque comunica abundancia, no escasez. Otro punto importante es la gestión de tus propias expectativas. Muchos hombres se crean historias en la mente demasiado rápido, idealizan,
proyectan, anticipan, y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, reaccionan emocionalmente. Un hombre con dominio interno, en cambio, se mantiene presente, disfruta el proceso sin adelantarse demasiado. No significa que no tenga intenciones, sino que no se pierde en ellas. Permite que las cosas se desarrollen de forma natural, sin intentar controlar cada resultado. Y esa mentalidad reduce la presión tanto para él como para ella. La forma en que manejas tus emociones también afecta directamente la percepción de tu masculinidad. No en el sentido superficial, sino en el sentido energético. La masculinidad madura se asocia con estabilidad, dirección, control, no con impulsividad, caos o dependencia. Cuando una mujer percibe esa estabilidad en ti, siente que puede confiar, que puede relajarse, que no tiene que estar alerta emocionalmente. Y esa sensación es profundamente atractiva porque crea un espacio seguro donde la conexión puede crecer. Además, el dominio interno te permite liderar la interacción sin imponer. No necesitas controlar, manipular o forzar. Tu presencia, tu claridad y tu estabilidad ya marcan la dirección. Y eso es liderazgo real. No se trata de dominar a la otra persona, sino de dominarte a ti mismo. También es importante mencionar que la seguridad emocional se construye, no es algo con lo que necesariamente naces. Se desarrolla a través de la experiencia, de enfrentar situaciones, de aprender a manejar la incertidumbre. Cada vez que eliges no reaccionar impulsivamente, estás fortaleciendo ese control interno, y ese proceso también implica trabajar en ti mismo fuera de las relaciones. Tener objetivos, disciplina, hábitos sólidos. Porque cuando tu vida tiene estructura, es más fácil mantener estabilidad emocional. No dependes de una sola fuente de satisfacción. En última instancia, este acto no se trata solo de atraer a una mujer, sino de convertirte en un hombre más completo. Porque el dominio interno impacta todas las áreas de tu vida, relaciones, trabajo, decisiones. Y cuando operas desde ese nivel de control, tu presencia cambia. No necesitas convencer a nadie de tu valor, se percibe. No necesitas perseguir, atraes. No necesitas reaccionar, eliges. Porque al final, el verdadero poder no está en controlar a otros. Está en controlarte a ti mismo. El tercer acto se centra en una combinación extremadamente poderosa que define la diferencia entre un hombre olvidable y un hombre inolvidable. El propósito con dirección clara y la imprevisibilidad emocional controlada. Esta mezcla es la que crea una presencia que no solo atrae, sino que también deja una huella psicológica profunda. Porque una cosa es ser agradable, otra es ser interesante, y otra completamente distinta es ser inolvidable. Y lo inolvidable no nace de la perfección, sino del impacto emocional que generas en la experiencia de otra persona. Cuando un hombre tiene propósito real en su vida, algo cambia en su energía. Ya no se percibe como alguien que está buscando validación externa constantemente, sino como alguien que está avanzando hacia algo más grande que cualquier interacción individual. Y esa dirección crea automáticamente valor percibido. No porque el propósito sea una estrategia para atraer a alguien, sino porque un hombre enfocado transmite estabilidad, visión y consistencia. La mayoría de los hombres cometen el error de centrar su vida emocional alrededor de una sola persona. Empiezan a construir su estado de ánimo, sus decisiones y su atención en función de cómo va una interacción o cómo responde la otra persona. Eso crea una energía de dependencia que, aunque a veces pueda confundirse con interés, en realidad reduce el atractivo a largo plazo. Porque la dependencia emocional genera presión, y la presión rara vez es atractiva. En cambio, cuando un hombre está profundamente involucrado en su propio crecimiento, en sus metas, en su disciplina personal, en su trabajo o en su visión de vida, su energía cambia completamente. Ya no está esperando que alguien le dé dirección emocional, porque ya tiene dirección interna. Y esa claridad se siente. No necesita explicarse,
No necesita justificar su valor. No necesita convencer a nadie de que es interesante. Simplemente lo es porque está en movimiento constante hacia algo significativo. Este tipo de propósito no tiene que ser necesariamente algo grandioso o extraordinario desde el punto de vista externo. No se trata de tener fama, riqueza o reconocimiento inmediato. Se trata de tener un sentido interno de progreso. Puede ser mejorar tu cuerpo, construir una carrera, desarrollar una habilidad, crear un proyecto, o simplemente trabajar en convertirte en una versión más disciplinada de ti mismo. Lo importante no es la escala externa, sino la consistencia interna. Porque una persona que está en crecimiento constante proyecta algo muy específico: evolución. Y la evolución es magnética. Nadie se siente profundamente atraído por alguien estancado. Pero la evolución constante genera curiosidad, hace que la otra persona sienta que siempre hay algo nuevo que descubrir, algo más que entender, algo más que observar. Ahora bien, el segundo componente de este acto es la imprevisibilidad, pero no en el sentido de caos o inestabilidad emocional, sino en el sentido de romper patrones predecibles de comportamiento. El cerebro humano se acostumbra rápidamente a la rutina. Cuando alguien actúa siempre de la misma manera, responde igual, dice lo mismo, reacciona igual, el interés comienza a disminuir porque ya no hay estímulo nuevo. La predictibilidad extrema reduce la tensión emocional. Y sin tensión emocional no hay atracción sostenida. La imprevisibilidad saludable consiste en no ser completamente legible en tus acciones. No significa ser contradictorio ni incoherente, sino evitar caer en patrones mecánicos. Por ejemplo, no responder siempre con la misma velocidad, no tener siempre el mismo tipo de interacción, no seguir siempre el mismo guión social. Introducir variación en tu comportamiento genera atención. Cuando alguien no puede anticipar completamente cómo vas a reaccionar, su mente permanece activa. Y cuando la mente permanece activa, permanece conectada. Esa conexión no siempre es consciente, pero se manifiesta como interés, curiosidad, e incluso pensamiento recurrente. Porque el cerebro humano tiende a volver a aquello que no ha terminado de descifrar. Sin embargo, la clave es que esta imprevisibilidad no debe romper tu esencia. No se trata de actuar diferente cada día sin sentido, sino de mantener una base estable mientras introduces variaciones naturales en tu comportamiento. Es como una estructura sólida con movimientos fluidos. No eres una persona caótica, eres una persona interesante. El equilibrio entre propósito e imprevisibilidad es lo que crea una dinámica psicológica muy potente. El propósito te da dirección, estabilidad y valor percibido. La imprevisibilidad te da misterio, emoción y curiosidad. Uno sin el otro está incompleto. Si solo tienes propósito sin variación emocional, puedes volverte demasiado predecible y rígido. Si solo tienes imprevisibilidad sin propósito, puedes parecer inestable o poco confiable. Pero cuando ambos están presentes en equilibrio, se crea una combinación atractiva. Otro elemento importante es la forma en que un hombre con propósito interactúa con el mundo emocional de otra persona. No entra en la dinámica de depender emocionalmente de cada interacción. No convierte cada conversación en un evento crucial. En cambio, integra las relaciones en su vida sin que éstas definan su estado interno. Y eso cambia completamente la percepción. Cuando una mujer percibe que su presencia es importante pero no central en tu vida, se activa una respuesta psicológica muy interesante. Empieza a querer ocupar más espacio en este mundo que ya existe. Pero ese deseo solo se activa cuando hay algo sólido que observar. Nadie quiere formar parte de una vida vacía, pero muchas personas se sienten atraídas hacia alguien que ya está construyendo algo significativo. La imprevisibilidad también puede manifestarse en la forma en que gestionas tu atención. No en el sentido de juegos, sino en el sentido de no entregar toda tu energía de forma lineal. Hay momentos de interacción intensa y momentos de retirada natural. Hay momentos de conexión profunda y momentos de enfoque personal. Ese ritmo crea dinamismo emocional. El dinamismo es importante porque mantiene la experiencia viva. Cuando todo es constante, la emoción disminuye. Pero cuando hay variación, el cerebro permanece involucrado. Esto no es manipulación, es simplemente cómo funciona la atención humana. Lo nuevo capta atención,
Lo repetido la reduce. Un hombre con propósito no necesita forzar esta dinámica, porque su vida ya está llena de movimiento. Tiene cosas que hacer, objetivos que alcanzar, decisiones que tomar. No gira alrededor de una sola interacción. Y esa realidad hace que su comportamiento sea naturalmente menos predecible, porque no está estructurado alrededor de una sola fuente de estímulo. Además, el propósito crea algo aún más importante: respeto. Incluso antes de la atracción emocional profunda, existe una fase donde se evalúa el valor de una persona, y el propósito es uno de los indicadores más fuertes de valor. Una persona sin dirección clara puede ser agradable, divertida o interesante, pero difícilmente será percibida como altamente valiosa a largo plazo. El respeto es la base sobre la cual se construye la atracción sostenida. Sin respeto, la atracción es superficial y temporal. Con respeto, la atracción puede profundizarse. Y el respeto nace de la coherencia entre lo que dices y lo que haces, entre lo que eres y hacia dónde vas. Por eso el propósito no es opcional en este marco, es el eje central. Porque define quién eres cuando nadie te está observando, cómo usas tu tiempo cuando no estás interactuando con alguien, y qué tan en serio te tomas tu propia vida. La imprevisibilidad, por su parte, evita que ese propósito se vuelva monótono o rígido en la percepción externa. Añade capas de interés, de curiosidad, de emoción. Hace que la interacción contigo no sea simplemente lógica o estructurada, sino viva. Otro aspecto fundamental es que este equilibrio también afecta cómo te percibes a ti mismo. Cuando tienes propósito, desarrollas autoestima basada en acción, no en validación externa. Y cuando introduces variación consciente en tu comportamiento, desarrollas flexibilidad emocional. Esa combinación te vuelve menos dependiente de resultados inmediatos y más enfocado en el proceso. Con el tiempo, esto genera una transformación interna profunda. Dejas de actuar desde la necesidad de obtener algo de cada interacción, y empiezas a actuar desde la abundancia de quien ya está construyendo su propia vida. Y esa diferencia es lo que cambia completamente cómo te perciben los demás. Porque al final, la atracción no se trata de técnicas aisladas, sino de la coherencia de una identidad. Un hombre con propósito claro, con dirección interna y con una presencia emocional dinámica no necesita perseguir atención. La atención se mueve hacia él de forma natural. Y cuando entiendes esto, dejas de ver las relaciones como un juego de esfuerzo constante y empiezas a verlas como un reflejo de quién eres realmente. Porque no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y cuando eres un hombre con propósito y presencia interesante, lo que llega a tu vida simplemente responde a esa energía. Ese es el punto final de este acto. No se trata de actuar para ser interesante, sino de convertirte en alguien cuya vida ya es interesante por sí misma. Mismo.